¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente ya estamos con otra clase más de Panorama Bíblico. Hoy vamos a ver el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Espero que hayan estado muy bien en estas vacaciones, que fue el mes de diciembre, en el cual celebramos Navidad, o nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y también Año Nuevo, y también lo que es Reyes, ¿no? Espero que les hayan traído muchos regalos a todos ustedes. Y les mando de corazón un abrazo y que este año pues esté lleno de mucha bendición para todos ustedes. Y bueno, también para mí, ¿verdad? Para todos nosotros. Bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito, vamos a estudiar lo que es ya la clase número 10, ¿no? Que es el primer libro de Samuel. Ya ahí está la diapositiva, panorama bíblico, ¿sí? Y déjenme aparecerme otra vez por acá. Ahí estoy, ¿sí? Ok, saco mis apuntes y, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que significa Samuel, ¿no? Vamos a ver. Primer libro de Samuel, en realidad, pues era un solo libro, realmente era uno solo, ¿sí? Y Samuel, pues significa Dios me ha escuchado. Samu, la parte que es Samu, es me ha escuchado. Y él, el final, Samuel, él, es Dios. Dios me ha escuchado. En nuestras Biblias modernas, pues sí está dividido en dos libros separados, pero esta división es simplemente por la longitud que tenía el rollo, ¿no? Porque era muy grande, entonces lo dividieron en dos partes. ¿De acuerdo? Originalmente fue escrito en una sola historia coherente, toda, ¿sí? Y en esta clase, pues nada más vamos a ver el primer libro de Samuel, ¿de acuerdo? Primera de Samuel contiene la historia de Israel desde la época de los jueces hasta la caída del rey Saúl y sus hijos, ¿no? Frente a los filisteos. Según la tradición judía, el vidente, porque así se les llamaba antiguamente, o profetas, esto lo podemos encontrar en el capítulo 9, versículo 9, ahí vamos a ver que dice vidente o profeta, ¿sí? Que así se les llamaba antiguamente. Samuel escribió la parte del libro que termina un poquito antes de su muerte, ¿sí? Y el resto, o sea, a partir de su muerte, es escrita por Natán y Gad, que eran otros profetas. Sin embargo, el libro parece como si fuera escrito por una sola persona, por un solo autor. ¿Sí? Están escritas todas las ideas que ellos escribieron, estaba congruente con la forma de escribir desde el principio, ¿no? Entonces, muchos piensan que realmente no lo escribió Samuel, sino otra persona que siempre estuvo junto a él, ¿de acuerdo? Posiblemente lo que era Natán y Gad, ¿no? Pero bueno, no se sabe exactamente, ¿de acuerdo? Entonces, uh, por otro lado, se puede decir que hay expertos que sugieren que fue escrito a partir de dos o tres documentos por la repetición de ciertos hechos o acontecimientos, ¿no? Dos anuncios de la caída de la casa de Elí, dos relatos del rechazo de Saúl, dos menciones de la presentación de David ante Saúl, dos explicaciones de lo que dijo, bueno, del dicho más bien, Saúl también entre los profetas, cuando él anuncia algunas cosas, dos menciones de la fuga de David de la corte de Saúl y dos versiones opuestas de la institución de la monarquía, ¿sí? Entonces, ciertamente el autor usó pues varios fuentes de información para poder hacer el libro completo, ¿no? Uh, También Samuel también es famoso porque, bueno, recordemos que
fue muy querido realmente, tanto como profeta como juez, fue muy querido por Israel, la verdad, y también porque él escribió las leyes del reino. En el capítulo 10 versículo 25 ahí están las leyes de los reinos, ¿no? Del reino. ¿Sí? Eh, el reino que debían de seguir los reyes de Israel. ¿Sí? A ver, vamos a... Si no, luego se me va. Fue el tiempo en que el pueblo de Israel se sintió insatisfecho de la poca unidad de las tribus que existía. Insistieron en un reino unido bajo una sola autoridad. ¿Sí? Por cientos de años habían existido como una sociedad tribal. ¿Sí? Cada tribu manejaba sus propias leyes, ¿sí? En las que cada tribu vivía en un territorio y se ocupaba pues de sus propios asuntos, ¿no? Si un enemigo los atacaba o los amenazaba, dependían de la liberación del juez, o sea, el que estuviera juzgando a Israel, ¿sí? Que organizara un ejército de voluntarios, ¿sí? Para defender las fronteras de cada una de las tribus, ¿sí? Que le pedían ayuda. Entonces, este sistema de defensa demostró ser inadecuado cuando los filisteos interfirieron a Israel, ¿no? Cuando intensifican sus campañas militares contra las tribus de Israel, entonces con este ejército, porque era más organizado, tenían carros de hierro y armas superiores a las utilizadas por Israel, ¿no? En ese momento, y que tenían mucha precisión, precisamente ese tipo de perdón, de armas, ¿no? Que usaban en ese momento los filisteos. Incluso la derrota contundente que los israelitas tuvieron en Ebenezer, eh, en el centro de Canaán, la pérdida precisamente del arca del pacto, la muerte del sumo sacerdote Elí, que fungía como juez antes de Samuel, la destrucción del Silo, donde se hallaba el tabernáculo. Silo, así se llamaba el lugar, no que fuera un silo como se conoce de grano, no. El lugar donde estaba el tabernáculo se llamaba Silo, esa región, ese lugar. ¿Sí? Entonces obligaron a Samuel, el profeta, a asumir el papel de juez en un tiempo hasta que el pueblo pidió pues realmente que se consiguiera un rey que los uniera contra estas tribus, bueno, contra estos enemigos, ¿sí? Y Samuel unge a Saúl como el primer rey, aunque el término hebreo empleado era el de príncipe, no rey, sino príncipe. Aproximadamente fue entre el año 50 y el año 30 antes de Cristo, no se sabe exactamente qué fecha, y existen pues, diferentes posiciones. Si si Saúl gobernó 20 o 40 años, no se sabe exactamente cuánto, ¿no? Pero bueno, en realidad Saúl tras los errores que cometió, fueron muchos, ¿sí? Que implicaban la violación de la ley de Moisés. Realmente, Samuel unge al futuro rey, que era un adolescente en aquella época, de Belén, de Judá, llamado David, el cual será querido y odiado por Saúl. ¿Sí? Acuérdense que cuando él va a la corte y le tocaba y se tranquilizaba, pero también cuando él empieza a derrotar a las tribus, pues se encela, ¿no? Entonces por eso es muy odiado también, ¿eh?
eh, Saúl lo persigue para pues matarlo, eliminarlo, ¿no? Hasta su caída en combate contra los filisteos en el monte Gil- Gilboa, territorio de Manasés occidental. ¿Sí? La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales, ¿sí? El profeta Samuel, de donde viene precisamente el libro, ¿sí? El nombre del libro, y luego tenemos también al rey Saúl y al rey David, ¿no? Y de los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus, ¿sí? Gobernadas por un juez, a un reino unificado y gobernado por el rey David en Jerusalén. En eso termina, ¿no? ¿Sí? El libro de Samuel tiene un diseño realmente fascinante, me gustó mucho, que entreteje la historia de estos tres personajes en cuatro partes principales realmente. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera parte o sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia del rey Saúl, ¿no? De Saúl cuando es puesto como un rey y luego todo su vida como rey, ¿no? La cual se nos cuenta con dos movimientos también, la cual una es la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos, y la segunda parte trata sobre la caída y trágica muerte de Saúl y sus hijos. Y luego del drama de la partida de Saúl, o sea, de la muerte, ¿sí? Se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. La, la historia... a ver, espérame. Ahí está. Ahí ya me estaba pasando. La historia de David se nos cuenta con dos movimientos también, o dos partes. Primero, lista sobre una ola de éxitos, ¿sí? Todo va así, todo como una ola, ¿no? Va así, ¿sí? O sea, empieza con éxitos y lo cual es seguido por un trágico fracaso personal y la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino, ¿sí? El libro concluye con un epílogo, perdón, que reflexiona con toda la historia, ¿no? Todo el global de la historia. Así termina todo el libro de Samuel, ¿no? O sea, desde el principio hasta el segundo, del primer libro y segundo libro. Así termina todo, ¿no? Pero profundicemos un poquito y veamos cómo se desarrolla pues la primera parte del primer libro de Samuel, ¿sí? Comienza diciendo que espérenme, ahí está, ¿sí? Comienza describiendo el caos que existía, que venía del libro de Jueces, ¿sí? Y se nos presenta una conmovedora historia de Ana, ¿sí? De una mujer llamada Ana. Ella se lamenta porque era estéril, nunca había podido tener hijos, y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel, el cual consagra a Dios, ¿sí? En el templo de Silo, al cual se lo da a su hijo, se lo da al cuidado de Elí. Desde chiquito llega ahí, una vez que es destetado, menciona ahí la Biblia, es entregado a Elí para que él lo guíe como sacerdote, ¿no? Como su ayudante. Realmente, entonces incluso le ponían una toga, ¿no? Igual como ellos, iba igual, vestido igual que ellos, pero un niño de 4, 5, 6 años. Perdón, déjame tomar un poquito de... Ok, entonces vemos que ella hace un poema, ¿sí? Un canto
sí, que trata que cómo Dios se opone al orgullo y exalta al humilde, de cómo a pesar de la tragedia y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia, y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo, ¿sí? El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves, ¿no?, que veremos a través de la historia, ¿sí? Samuel crece y se convierte pues en un gran profeta, ¿no?, y muy querido, realmente muy querido del pueblo. Y al tiempo que los filisteos se levantan como archienemigos de Israel. En Ebenezer está la batalla crucial, ¿sí? A ver, espérenme. Ahí está. En Ebenezer está la batalla crucial de los israelitas. Ellos se vuelven así como muy arrogantes, ¿no? Y en lugar de orar y pedir ayuda a Dios, sacan el arca, así como si nada, como una especie de trofeo que automáticamente les va a dar la victoria delante de los enemigos, ¿no?, en la batalla. Y en esta forma, y debido pues a su arrogancia, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada, ¿sí? Así que los filisteos toman el arca y lo colocan en el templo del dios Dagón, ¿sí?, su dios de ellos. Y luego el dios de Israel pues derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un solo ejército, sin una sola persona. Dios envía plagas, ¿sí?, sobre el pueblo filisteo, por lo que ya no quieren el arca, ¿no?, después de muchos años, como 20, sí, muchos años, ¿no? O sea, no fue un año, sino varios años, creo que son 10 o 20 años. El arca es regresada de vuelta. O sea, dijeron, ¿saben qué? Ya no queremos saber nada del arca. Ahí está su arca, ¿no? Sí. Y resulta que en este punto la historia muestra cómo Dios no es un trofeo para Israel, y se opone al orgullo entre los fariseos, ¿no?, que existía también ese orgullo tan fuerte, pero también entre su propio pueblo, ¿no? O sea, entre su pueblo Israel. Entonces vemos ahí que Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios. En la siguiente sección, los israelitas vienen con Samuel y le piden un rey, quieren un rey como las demás naciones, y le piden que pues que vaya y busque uno, ¿no? Entonces pues Samuel, pues enojado, molesto, pues va con Dios y consulta con él, y él le dice, pues sí, ya sé que los motivos son malos, pero pues si quieren un rey, pues dales un rey, punto. Y se nos presenta ahí a Saúl, ¿sí? Permítame. Ahí está. Se nos presenta a Saúl. Es un personaje trágico, porque comienza siendo prometedor. Es alto, fuerte, bien parecido. Es el candidato idóneo para ser rey, ¿no? Pero tiene fallas de carácter profundo. Es deshonesto, le falta integridad, y es incapaz de reconocer sus propios errores, y estas fallas se convierten en su perdición, ¿sí? Al principio pues él gana muchas batallas, ¿sí?, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel, ya es anciano en esa época, confronta a Saúl y al mismo Israel, y les advierte que el pueblo, de que solo
serían bendecidos por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otra manera, los reyes de Israel traerían la ruina al pueblo. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y ahí comienza ya lo que es la caída de Samuel. ¿Sí? De Saúl. Al mismo tiempo, Dios trabaja para levantar a ese nuevo rey. Y es un insignificante pastor joven llamado David. ¿Sí? Es el candidato menos probable para ser rey, pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no elige a David por la posición de su familia, sino simplemente por su conciencia radical y humilde en el Dios de Israel. Así que de manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana, si lo vemos. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. A partir de aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras que David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general y está ganando todas las batallas y también está ganando toda la fama. Entonces ahí Saúl se pone celoso y comienza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. Pero David no ha hecho nada malo realmente, así que simplemente huye y espera en el desierto. Aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía en que a pesar de la maldad de Saúl, ¿sí?, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que se encuentran en el libro de Salmos está ligado precisamente a este momento de su vida, ¿no?, de la persecución y todo esto. Y todos expresan la misma actitud de confianza en Dios, ¿sí? Así que esta sección del libro termina en la espantosa muerte de Saúl y sus hijos después de la batalla con los filisteos, ¿sí? El primer libro de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y mejor redactadas que encontramos en la Biblia realmente, ¿eh? Y los personajes de Saúl y David son presentados de manera muy realista realmente, y el autor los está exponiendo como si fuera un estudio de carácter para que podamos encontrarnos a nosotros mismos en ellos, ¿sí? O sea, así que vemos la historia de Saúl, que nos advierte precisamente. Es crucial que reflexionemos, ¿no?, en ese momento al leer este libro en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean, ¿sí? Y con la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, y para podernos humillar a nosotros mismos y lidiar con nosotros, o como diríamos, nuestro lado oscuro, ¿sí?, para que la historia de Saúl no se convierta en nuestra propia historia, ¿sí? Y vemos también el lado de David, ¿no? Por otro lado, que él se nos presenta como un ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios, ¿no? O sea, de los tiempos de Dios para que Él trabaje en nuestras vidas, ¿sí? O sea, Dios tiene un tiempo para todo lo que va haciendo en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tiene muchos motivos para pensar que Dios lo ha abandonado. Pero eso no es lo que él piensa, ¿no? Así que la historia de David nos
motiva a confiar en que a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo. Ya me atrasé mucho, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. A pesar de la maldad humana, como lo dije hace rato, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponiéndose al orgullo y exaltando al humilde, o la humildad de corazón, claro, ¿sí? Así es que les invito a que lo lean. Está muy bien redactado, está muy bien hecho este libro realmente, y sí vemos ahí que cómo Dios actúa, ¿no? Cómo Dios, a pesar de la maldad de los hombres, a pesar de todo lo que pueda llegar a pasar, puede usar hasta el más malvado para dar algo hermoso, ¿no? Para que después de eso salga algo bueno para su pueblo, para todos nosotros, ¿no? Entonces, realmente léanlo, vale la pena, y recuerden, él se opone al orgullo y exalta al humilde. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga, los cuide mucho, y nos estamos viendo la próxima semana en el segundo libro de Samuel. Hasta luego, buenas noches.